Los primeros días de enero, mitad de enero, puede estar en marcha esta oficina para atender a toda la población que tenga algún tipo de discapacidad. Sí hemos puesto ya en marcha un servicio que también permite, en este caso, el acceso, en este caso, a otro tipo de discapacidad, que es la discapacidad, sobre todo, de oído, o personas ciegas, personas sordociegas. Hemos puesto en marcha ya una oficina, en este caso, un servicio de mediación. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, te damos la más cordial de las bienvenidas a un nuevo episodio de esto que se llama Las Voces de la Inclusión, el podcast de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla y su provincia. Estamos muy contentos, complacidos por la acogida tan especial que ha venido teniendo esta gran apuesta comunicativa sonora de COSENFE Sevilla para visibilizar la discapacidad y el ecosistema de la inclusión social de la capital andaluza y los 106 municipios que pertenecen a esta provincia. Hoy, como siempre, tenemos otro invitado de lujo en nuestro podcast. Tiene una amplia formación y gran experiencia, aún siendo muy joven. Eso lo contaremos más adelante en la entrevista, pero con cualidades claras e innatas de liderazgo. Él tiene un diplomado en Relaciones Laborales y graduado social, graduado en Recursos Humanos y tiene una experiencia profesional política bastante amplia. Portavoz adjunto del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, concejal del PP desde el 2011, delegado del Distrito Sur desde el 2011 hasta el 2015, vicesecretario de la Política Social del Partido Popular y presidente del Partido Popular San Pablo Santa Justa. Actualmente ocupa el cargo de teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla, área de barrios de atención preferente y derechos sociales y Distrito Sur. Hablamos de nadie más y nadie menos que José Luis García Martí, a quien cariñosamente le llaman Pepelu. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. Vamos a empezar, como siempre, en este podcast con la frase de la semana. El miedo es la discapacidad más grande de todas. Esto lo dijo el australiano Nick Vujicic. Él, un reconocido conferencista a nivel internacional, persona con discapacidad física y, por supuesto, Pepelu, como cariñosamente le llaman. ¿Qué piensa usted de esta gran frase en el episodio de hoy de Las Voces de la Inclusión? Bueno, pues tiene mucha razón. Yo creo que el miedo o lo que provoca es que tengamos todos, como has dicho, una discapacidad mayor, pues todos podamos tener una discapacidad con ese miedo, ¿no? Nos provoca muchas veces la parálisis, el no actuar, el no hacer, o el no llevar a cabo nuestras metas, nuestros sueños o lo que tengamos que hacer. Por tanto, hay muchas veces que no nos ponemos en la piel de una persona que tiene discapacidad. Todos tenemos algún tipo de discapacidad que nos limita alguna vez alguna acción. Por eso hay que siempre enfrentar la vida con valentía. Y en este podcast recordamos que la discapacidad es un compromiso de todos, porque también la inclusión social es una responsabilidad de todos. Todos los seres humanos en cualquier momento de nuestra vida vamos a tener algún tipo de discapacidad, bien sea por algunos que nacemos con discapacidad, otros por la ley normal de envejecimiento del ser humano, perdemos capacidades físicas, biológicas, sensoriales, cognitivas, y otros, infortunadamente por algún accidente laboral o de tráfico, también por accidentes domésticos caen en situación de discapacidad. Entrando en materia, empezamos por preguntarle sobre la ley de dependencia. Este es un tema que aborda tres pilares fundamentales. Uno de ellos es la ayuda a domicilio. Queremos preguntarle cómo está organizando el ayuntamiento y garantizando el ayuntamiento de Sevilla esa ayuda a domicilio a las personas con discapacidad y si tiene un rango de datos en cuanto a las personas que se están ofreciendo este tipo de servicios de la ayuda a domicilio como eje fundamental para personas gravemente afectadas que en la capital andaluza por su discapacidad pues viven solos en su domicilio. José Luis. Bueno, perfectamente es lo que tú has venido diciendo. Es verdad que con la discapacidad puede surgir sobrevenida o de manera con los años, con la edad, y precisamente la mayor población que atendemos en el servicio de domicilio es población de mucha edad, es decir, población que le ha venido a la discapacidad por la falta de accesibilidad o la falta de movimiento o otras capacidades que se han visto reducidas por la forma de cumplir años o por el tiempo cumpliendo años, por lo tanto, con personas de mucha edad. Es verdad que también se atiende, porque la ley de atención a domicilio, en este caso la ley que permite el servicio de domicilio, también permite ayudar a personas que tengan alguna discapacidad. A día de hoy, el servicio que tiene el Ayuntamiento de Sevilla es un servicio que está externalizado, lo realizan diferentes empresas en la ciudad de Sevilla y atiende pues, a diferentes personas, desde como he dicho antes, personas con discapacidad, también personas infantiles, atiende a personas con edad, personas con una edad ya determinada, personas con movilidad reducida, personas que no pueden salir de casa y por tanto se atiende de la mejor manera posible y con el mayor de los cariños.
Siguiendo en ese mismo eje del tema de la ley de dependencia y de discapacidad en Andalucía, existe otro pilar que es el de la rehabilitación. Está organizando algo desde el Ayuntamiento de Sevilla para llevar a cabo esa garantía para el bienestar personal de las personas con discapacidad. Nosotros tenemos en marcha un programa, sobre todo de cara al próximo curso, cuando empecemos en diciembre y el próximo año, de poner en marcha una oficina de atención a las personas con discapacidad y también una oficina de atención a la vida independiente, ¿vale? Con la vida independiente lo que queremos hacer es que personas con discapacidad intelectual o discapacidad motora pueda elegir su modo de vida y pueda vivir de forma independiente, sin tener las ayudas o los apoyos necesarios para solventar su vida diaria todos los días. Es decir, sin que tenga un inicio de un apoyo, ¿vale? Un tutor o una guía que le establezca, bueno, cómo debe vivir en esa vida independiente sin esas necesidades o esos apoyos diarios, que le marque un camino, que le marque una rutina y que esa persona pueda vivir totalmente de manera independiente en su vivienda, en su entorno, en su barrio, en su distrito. Eso se va a poner en marcha durante el próximo curso con esa oficina de la vida independiente o de ayuda a la vida independiente. Aparte de eso, también habrá una oficina de acceso o de accesibilidad o atención a la discapacidad de accesibilidad, que lo que va a fomentar precisamente es también el asesoramiento a las personas que tengan algún tipo de accesibilidad, también la guía a la hora de establecer obras de accesibilidad en su vivienda, también reclamaciones de accesibilidad en diferentes pues, organismos públicos o locales comerciales, y también que sirva de guía de recursos para todas las personas que tengan algún tipo de apoyo, en este caso en la accesibilidad. Por lo tanto, queremos dar a la ciudad de Sevilla una oficina que no la tiene y no la ha tenido y que garantice la accesibilidad total y también la facilitación de la vida a las personas con discapacidad. ¡Qué buena noticia! Sí, la verdad es que sí, que es interesante. Estamos muy contentos en el proyecto y trabajando en ello. Pensamos que a principios del próximo año podría estar ya funcionando esta oficina. Principios del próximo año 2025. Sí. ¿Fecha? No lo tenemos con certeza, pero yo entiendo que los primeros días de enero, mitad de enero, puede estar en marcha esta oficina para atender a toda la población que tenga algún tipo de discapacidad. Querida audiencia, a ti que nos estás escuchando, que tienes personas con discapacidad en tu familia o que eres persona con discapacidad a través de este podcast, José Luis García Martín nos está dando una gran noticia. Habrá oficina para las personas con discapacidad, una oficina de referencia en la capital andaluza para que las personas con discapacidad atiendan sus requerimientos, defiendan sus derechos y accedan a calidad de vida en Sevilla. Qué buena noticia nos ha entregado. Siguiendo en ese mismo sentido, el tema de los bonotaxis, que hace ya tiempo que no se les da a las personas gravemente afectadas para sus traslados, para su rehabilitación. ¿Qué decirle a esa persona gravemente afectada con más del 65% en Sevilla y su provincia que están requiriendo ese servicio? Esta semana hemos conocido que en la ciudad de Sevilla precisamente había cierto conflicto o no acuerdo precisamente entre los eurotaxis y el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? O que los eurotaxis decían precisamente que no les era, los compañeros que son conductores de estos taxis que son adaptados para las personas con movilidad reducida, que no les era rentable únicamente funcionar en un servicio adaptado, sino que querían transformar sus vehículos a vehículos, podemos decir, normalizados o de acceso para personas que no tengan algún tipo de discapacidad. Lo hemos conocido esta semana y estamos estudiando también de qué manera podemos también ayudar o colaborar de esta manera a las personas, al sector con discapacidad, para que puedan tener acceso a esos bonos y que también sea rentable para los compañeros de Eurotaxi el poder seguir con la flota adaptada para las personas con movilidad reducida. Sí hemos puesto ya en marcha un servicio que también permite en este caso el acceso, en este caso a otro tipo de discapacidad, que es la discapacidad sobre todo de oído o personas ciegas, personas sordociegas. Hemos puesto en marcha ya una oficina, en este caso un servicio de mediación o un servicio como decir, de traducción, ¿vale? De acompañamiento en lenguaje de signos. Interpretación. Perdón. A las personas que padezcan, personas sordas o personas sordociegas que tengan que hacer su vida diaria, sus gestiones en el banco, en el médico, en la compra, el ir a alguna cita donde no haya un intérprete que les pueda asesorar. Va a haber un servicio municipal de intérprete personal, físico, es decir, que alguien los va a acompañar en esa oficina, y también uno a través de una aplicación móvil que, conectando con un TIC a un señor o un intérprete a través de la pantalla, podrá explicar y traducir o interpretar a la persona que tenga enfrente, que sí no tenga ningún problema en este caso de audición o de sordera y ceguera. Por lo tanto, podrá hacer de intérprete con el usuario y con el señor que le atienda. Esto está ya en marcha. Nosotros pensamos que a mitad de junio podrá estar ya funcionando, y cuando también será un nuevo servicio
en este caso a la ciudad de Sevilla, y también por fin podremos signar el Pleno de la ciudad de Sevilla, que es el organismo, en este caso el foro que representa a todos los sevillanos y que a día de hoy no era accesible para las personas sordociegas y para las personas sordas. Esa es otra gran noticia que nos entrega en el podcast Las Voces de la Inclusión. A mediados de junio, me dice. Mitad de junio, principios de julio, puede estar en marcha la oficina de atención a las personas sordas, que sobre todo lo que va a generar es eso, un servicio de mediación e interpretación para las personas sordas que lo necesiten, que le acompañe en esa tarea. Sea una visita al médico, una visita al banco, una visita a una firma de un documento oficial, a un servicio municipal o a un servicio de la Junta de Andalucía, y por lo tanto le acompañe y sea su intérprete en el resto de personas que tenga que trabajar o que hablar en ese momento. Si no puede ser que ese intérprete esté accesible o que esté ya solicitado por otro ciudadano, pues tendrá la aplicación móvil con un intérprete a distancia a través de la pantalla que podrá hacer de la labor de interpretación con la persona sorda y con la persona que la atiende. Facilitaría un montón la vida de la persona con discapacidad auditiva. Yo creo que todos no nos ponemos nunca ni pensamos en el problema, bueno, tan simple como ir a un banco a abrir una cuenta bancaria. Cuando una persona sorda no tiene que explicarse, tiene que atenderlo, si no tiene intérprete. Es verdad que las entidades sociales que trabajáis con la discapacidad, en este caso las personas sordas, tienen un banco de intérpretes o tienen un banco de horas para la interpretación, pero bueno, muchas veces los recursos son limitados y se agotan, ¿no? O no están ese día, o no puede ser el día, o hay vacaciones, o hay descanso, o muchas personas que no forman parte del mundo asociativo o no quieren formar parte. Tenemos que darle un servicio público, no podemos hacer que la gente vaya a un servicio público como un banco o vaya al médico, no puede explicarse ni trasladarle cómo se siente, ¿no? Y que el médico, si no conoce la lengua, en este caso de signos, tampoco pueda comunicarse. Por tanto, yo creo que es fundamental que este servicio se pusiera en marcha, y en ellos estamos. O, como he dicho antes, que el foro que te representa como un ayuntamiento no haya tenido lengua de signos como 30 años, es algo sorprendente. Inaudito. Y qué bueno que se empiece a implementar ese tipo de cambios, porque lo requiere la población con discapacidad. No es un capricho, no, es un derecho. Así es. En ese tema de, ya para dejar por fin quietica la ley de dependencia y de personas con discapacidad en Andalucía, existe el tema de la asistencia personal. Por ejemplo, en Andalucía es casi nulo este servicio. ¿Qué se está haciendo desde el Ayuntamiento de Sevilla para tener asistencia personal en los casi 50.000 personas, como ya lo decía ahorita, gravemente afectados, con más del 65% de discapacidad, que residen en la capital andaluza? Pues lo estamos también estudiando junto con la Consejería de la Junta de Andalucía, la Consejería de Inclusión. La asistencia personal es importantísimo para la vida diaria de muchas personas. Estamos viendo de qué manera podemos colaborar de forma conjunta para dar ese servicio. También es verdad que tenemos en marcha un proyecto que también va a ser de manera casi inmediata, a final de año, con la unidad de emergencia social. Tenemos, bueno, que es la unidad, los UMI, los conocidos como UMI, que se dedican a trabajar con personas en riesgo de exclusión social, las personas que viven en la calle. Hemos ampliado el servicio de cara al próximo año. Estamos ahora mismo en el proceso de licitación de contrato para atender a las personas que tengan algún tipo también de discapacidad o movilidad reducida, también un poco de asistencia personal en su domicilio en ocasiones puntuales, no a diario, sino en ocasiones puntuales. Por lo tanto, es una experiencia piloto que estamos viendo y vamos a probar para ver cómo funciona y cómo puede atender a esa población. Y de cara también a, como he dicho antes, trabajo que estamos haciendo conjunto de manera con la Junta de Andalucía para ver si podemos poner en marcha un servicio que sea asistencia personal. También es verdad que los recursos son limitados y abarcar a todo tampoco se puede. Pero paso a paso se van haciendo transformaciones. Y eso precisamente se trata del liderazgo sobre la inclusión, ¿no? Que es desde el cargo que está hoy usted ocupando, dejar precisamente un trabajo, una semilla o un antecedente de inclusión en la capital de Andalucía, ¿no? Lo estamos intentando, estamos trabajando en ello de la mano sobre todo de los colectivos, en los que sufrís día a día precisamente esas necesidades o veis las necesidades día a día, y por tanto es lo que queremos seguir haciendo. Vamos a entrar a un tema menos técnico, ¿no? Menos rígido, y es el tema del turismo inclusivo. Un tema muy interesante, además, que Sevilla, siendo tan turística, tan referente en el tema de visitar el Alcázar, la Catedral, la Giralda, la Torre del Oro, el Río, todo ese sector mágico que tiene Sevilla, la Plaza de España, ¿no? Hay muchísimos hoteles en esta ciudad que ofrecen una oferta turística amplia. ¿Cuáles son los planes que usted piensa ejecutar
dentro del Ayuntamiento de Sevilla para que las personas con discapacidad tengan un espacio garantizado en la ciudad, sobre todo las personas con discapacidad que visitan, que son los turistas, claro. Una persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas de Francia, Alemania, Portugal o de Iberoamérica, que suelen venir mucho a la capital andaluza a hacer un turismo con accesibilidad. En este caso, la Delegación de Turismo, en este caso la delegada Angie, bueno, haciendo precisamente un plan de turismo accesible muy potente y muy importante. Ya el año pasado hicieron una ruta para personas con discapacidad motora o personas, en este caso, con silla de ruedas, algunas que provocaron un paseo por el centro de Sevilla, viendo, en este caso, los puntos que eran más inaccesibles y los puntos que eran accesibles para provocar su transformación. Hace unos días conocíamos una exposición en el Cartuja Center, junto con la empresa que explota el espacio, que hace una exposición inclusiva, ¿no?, de tacto, y que también estaba allí la Delegación de Turismo para conocer cómo podían hacer o trasladarlo a la ciudad de Sevilla. Es decir, hay un compromiso real de este ayuntamiento, de este gobierno, con la accesibilidad, con la inclusión, y que sea en todas las áreas, no únicamente en el área social, sino también en el turismo, que genera riqueza, que genera empleo, y que también es necesario y justo que todo el mundo tenga acceso a ello. Grúas, sillas de baño, servicios públicos como el metro, los trenes. Bueno, aquí autobuses turísticos, los metros y los trenes tienen accesibilidad, pero como lo decía usted ahorita, autobuses turísticos, y no solamente eso, es una conciencia colectiva, ¿no?, que se requiere para eso. Es un engranaje entre sector público, empresariado, gremios y población con discapacidad, organizaciones de discapacidad que estén permanentemente incidiendo en eso, ¿no? Totalmente. Es verdad que queda mucho por hacer, No hay una conciencia global, o si la hay, no se ha llevado, en este caso, a la materia, a ejecutarla, y eso, bueno, pues los cambios cuestan tiempo y estamos poquito a poco haciendo. Inclusión laboral, un tema que viene siendo bastante sensible en el tema de la población con discapacidad de Sevilla. ¿Cuáles son las acciones que vienen ejecutando desde el ayuntamiento para fomentarse el empleo público de calidad y el empleo privado con sostenibilidad en el tiempo, garantizando así el derecho a un trabajo digno para la población con discapacidad? Nosotros hemos vuelto a retomar todas las oposiciones públicas con la guarda o con la reserva de un cupo para personas con discapacidad, cualquier tipo de, en este caso, de discapacidad, que es algo importantísimo que no se venía haciendo en los últimos años, cuando la ley lo marca. Y no había en casi ninguno de las, es verdad que ninguna de las oposiciones que han salido en los últimos años han sido muy pequeñas, y encima de pequeñas con muy poca convocatoria, a lo mejor eran 2 o 3 plazas. Por tanto, era muy difícil guardar. Aún así lo estamos haciendo, la guardia en este caso, o la guardia de cupo para personas con discapacidad. Y después otra de las acciones que estamos llevando a cabo, que a lo mejor no engloba únicamente cualquier discapacidad, sí reservando los contratos a empresas de inclusión social. La mayoría de los contratos estamos haciendo desde el área de derechos sociales. Por ponerte un ejemplo, los catering, las cafeterías, las empresas de servicios que nos prestan los servicios de limpieza, de guardia y custodia de edificios, de portería, haciendo las empresas de inclusión social, donde fomentemos o reservando el contrato a empresas que se dediquen precisamente a inclusión social, a personas con discapacidad, a personas que tengan algún tipo, por ejemplo, personas con violencia de género, personas que tengan una limitación de movilidad. Eso lo estamos haciendo, por lo tanto, creamos empleo en personas con discapacidad de todos los sectores. Por ejemplo, en los próximos meses se van a necesitar varios contratos, en este caso de asistencia o de servicio de catering o de hostelería. Van a estar reservados a empresas que se dediquen, o empresas con catalogación especial con discapacidad. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Aspanry, ¿no?, que es un catering que todo el mundo conoce en la ciudad de Sevilla, donde trabajan chavales o chicos o chicas con discapacidad o con síndrome de Down, con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, autismo, Asperger. Por tanto, vamos a generar un nicho de empleo importante en este sector. O, por ejemplo, los controles de puertas o los controles de guardería de edificios para personas también con algún tipo de discapacidad, pues, ya sea de discapacidad motora o cualquier otra que englobe la discapacidad, para generar empleo en este sector. Hay algo que se llama emprendimiento B o emprendimiento BIC, empresas de beneficio de interés colectivo. Sería muy interesante que desde el ayuntamiento se promoviera un emprendimiento público, que no privado, que no es lo mismo, que puede ser en un momento privado, pero las empresas B son las que tienen personal con discapacidad netamente
sirviéndole a una ciudad que es muy turística ya, Sevilla, y diga el turista, wow, me atiende una persona con síndrome de Down, o me atiende una persona en la caja recibiéndome el pago del producto, una persona en silla de ruedas, o el camarero, la camarera es persona con discapacidad, cualquier discapacidad, de las tantas que existen. Interesante sería para la ciudad de Sevilla contar con empresas B de servicios turísticos, gastronomía, danza, música, arte, que las personas con discapacidad fueran quienes promovieran el turismo en Sevilla, ¿no? Inclusivo. Ahí le dejo la inquietud. Finalmente, para terminar esta parte técnica y pasar a la humana, los pisos cárceles, tema doloroso, ya no sensible, sino doloroso. Desde COSENFE Sevilla hemos venido trabajando y visibilizando a través de las campañas institucionales, dando voz a esas personas con discapacidad que viven encerradas en sus casas. Por el parque inmobiliario de Sevilla se está quedando bastante obsoleto y antiguo, y usted lo sabe, y por lo tanto son inaccesibles. Viviendas que tienen muchísimos años y que, por ejemplo, para una persona con discapacidad por su vejez pierden funcionalidad y no pueden salir de sus casas, no pueden salir de sus pisos. Desde la administración, ¿qué se viene abordando para eso? En eso hay un gran problema, por lo que tú has dicho. Ya no es personas a lo mejor que hayan nacido con algún tipo de discapacidad, sino simplemente la mayor población que reclama o que vive en prisiones cárceles es la población de más edad, la población mayor, ¿no? La población de tercera edad. Precisamente el Ayuntamiento de Sevilla convocó una nueva convocatoria de ayudas a los edificios, a los inquilinos, a los vecinos, de 2,5 millones de euros para instalar ascensores de manera gratuita con esta convocatoria de subvención por parte del Ayuntamiento de Sevilla. El pasado año se instalaron 35 ascensores en la ciudad de Sevilla gracias al Ayuntamiento de Sevilla, la vez que más se han colocado. En los últimos 10 años el Ayuntamiento ha colocado 8 ascensores. Es algo ridículo para una ciudad como Sevilla y para una instalación de un ascensor que conlleva una inversión mínima, ¿no?, para un ayuntamiento como Sevilla, ¿no? Entonces, en el año pasado, que iniciamos el mandato, el Partido Popular y el alcalde José Luis Sanz, en menos de 6 meses, 35 ascensores. El presupuesto que tenía en este caso la Delegación de Derechos Sociales, que eran 800.000 euros, se ejecutó al 100%, más lo que aportó la Gerencia de Urbanismo. Este año ya se ha hecho el traslado del dinero, la partida que ponía en este caso de Derechos Sociales a la Gerencia de Urbanismo, y son 2,5 millones lo que se van a invertir, o lo que se ha ofrecido a los vecinos desde el día de ayer, esa convocatoria abierta para que soliciten la instalación de ascensores en sus viviendas. Yo lo que animo es a todo el mundo que tenga esa necesidad o que viva en pisos cárceles, que es muy fácil el procedimiento, es un procedimiento más que te acompaña en la realización de los trámites, que por tanto en menos de 2-3 meses tienes el ok de la Gerencia de Urbanismo y empieza la obra de edificio para instalar los ascensores, que es algo importante. ¿Cómo puede ser la persona con discapacidad que esté escuchando esta noticia? Es decir, un teléfono, un contacto. La página web de la Gerencia de Urbanismo, si entran en sevilla.org, se van a Gerencia de Urbanismo, automáticamente lo tienen en portada, la convocatoria de ayudas para instalación de ascensores en edificios de la ciudad de Sevilla. El procedimiento todo es electrónico, es muy intuitivo, es rellenar, en este caso, los datos de la comunidad. Si no tuvieran gestor o gente que lleve la gestión de la comunidad, cualquier vecino lo puede solicitar, y ya son la Gerencia de Urbanismo la que se pone en contacto, organiza una reunión con los vecinos, recoge la documentación y empieza el proceso. Y si la persona es una adulta mayor y no le gusta o no entiende de tecnología, ¿cómo lo puede hacer? Con el teléfono de la Gerencia de Urbanismo también, que también viene en esa página web, un técnico de la gerencia, en este caso, también se dirige al edificio y, bueno, en una junta de vecinos, porque es un tema que hay que tratar en una junta de vecinos, traslada el tema, traslada el ofrecimiento o la oferta de la Gerencia de Urbanismo, comenta cómo es el proyecto y empiezan los trámites. Perfecto. De esta manera vamos cerrando esta parte técnica de lo que significa el Ayuntamiento de Sevilla y las acciones que viene emprendiendo en favor de nuestro colectivo con discapacidad. Y a ti, que nos estás escuchando, te recordamos nuestro canal oficial de YouTube, @COSENFESevilla. Te hacemos la invitación para que te suscribas a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones y estarás de esa manera atento a las publicaciones que haremos de un nuevo episodio semana tras semana de nuestro podcast. Recordamos, miércoles 11 de la mañana, la publicación de un nuevo episodio. Llegó la hora de conocer ese lado humano de nuestro invitado de hoy, José Luis García Martín, conocido cariñosamente como Pepe. Un hombre felizmente casado, me dijo, sí, que tiene
un hijo, una mascota hijo, Mascota. Sí, una mascota hijo, un perrito. sí. Es una persona con muchos hobbies. ¿Cuáles son sus hobbies? El principal, viajar. La música y viajar. ¿Qué tipo de música? Pues que tengo una mezcla un poco rara. Desde Camela, Rocío Jurado, Prodigy a música clásica. Es decir, Muy variado. Muy variado, muy variado. No tengo un sector. O sea, Una lista amplia. desde flamenco, balada, rock, indie. Puedo hablar desde Art de Bogotá hasta eso, Rocío Jurado, Camela, rock, AC/DC. ¿No? Es algo también que me lleva ese hobby a viajar y a conocer ciudades y a seguir a los músicos que me gustan, ¿no? ¿Y a dónde ha viajado José Luis? A muchísimos sitios. El continente que me queda por visitar o la zona que me queda por visitar es Asia, es la que no conozco. Más allá que he ido a Asia, ha sido a la India, pero el resto me apasiona Sudamérica, me apasiona África, Europa gran parte. Siempre que he podido, o de época de estudiante o ahora trabajando, siempre que he podido ahorrar un poquito, lo he gastado en viajar. Bueno, ahorrar un poquito y esos viajes al mundo es un dinero importante. Bueno, pero yo soy de espíritu aventurero mochilero, ¿eh? Yo no soy qué bien. Sí. El último, por ejemplo, que podemos hacer en este caso ha sido a Egipto y lo hemos hecho en plan mochila y no me gusta, si me voy a un sitio es para conocerlo en realidad y convivir con locales y vivir de la experiencia al 100%. Claro, conocer muy bien su cultura, su gente. Y hablando de viajes, un sitio así, un país o una ciudad que te haya marcado. Tengo dos. Y ese suspiro. Porque tengo varias, pero tengo tres, te diría tres. Oslo, me parece una ciudad increíble. Capital noruega. Sí, me parece increíble. Y mira que había conocido ciudades europeas, pero me parece una ciudad increíble. Tenía una imagen de los noruegos, una imagen de los nórdicos, de toda esa zona muy diferente. Cuando lo conocí, disfruté al máximo. Y me parece una ciudad increíble y una zona, si no la conocen, que tienen que explorarla y conocerla porque te cambia el concepto del rollo nórdico, del rollo más arriba y de cómo funciona. Te diría, en este caso, un país, Jordania, que lo he conocido también de forma entera, desde la capital, Amán, hasta su desierto, Wadi Ram y otras ciudades, otros pueblos. Llevaba un concepto totalmente diferente de ese país, lo hicimos también en plan mochilero, conectando también con... Un país árabe, ¿no? Un país árabe, con taxistas locales y de Sudamérica me quedo con Perú. Uy, pegó en el palo, decimos en el fútbol, ¿no? Me quedo con Perú. Casito. Conozco México, conozco Perú, conozco Colombia. Yo soy de ahí, precisamente. ¿De Perú? De Colombia. De Colombia. Pegaste en el palo, digo, porque cerquita. Y me quedo con Perú. Con Perú, por la gastronomía, ¿no? La gastronomía, la gente, los paisajes, me parece un país súper completo. Tiene desde la playa hasta ciudades monumentales, tiene Machu Picchu. Colombia también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, Colombia también tiene lo suyo. Nevados, playas. Tiene la gastronomía. Sí. Muy bien. Qué bueno conocer eso de José Luis García, no solamente el profesional, el político, el serio, ¿no? Que es un hombre muy joven, ¿no? Bueno, tan joven, ya 40 años, tampoco es tan joven, ¿eh? Bueno. Pero luce de muchísimo menos, la verdad. Gracias. Es usted reconocido precisamente, José Luis, por su trabajo social y su apoyo a las entidades que trabajan en beneficio de los colectivos vulnerables más desfavorecidos de esta ciudad, de esta gran ciudad que es Sevilla, histórica. ¿Cuál es su sueño por la inclusión de las personas con discapacidad en Sevilla? Mi sueño es algo, yo creo que difícil de alcanzar, pero si lo peleamos se podría conseguir. Que no hubiera diferencia, que no hiciera falta precisamente una delegación de derechos sociales o una oficina de accesibilidad porque todo fuera tangible, ¿no? Es decir, que no tuviera ahí, que no hubiera que hacer necesidades de entidades que exigieran que se cumplieran las normas o que hubiera necesidades de que todo fuera accesible y que todo fuera tangible y real para las personas que tuvieran algún tipo de necesidad. Es difícil, pero bueno, vamos a intentar conseguirlo. La utopía se logra caminando, ¿no? Así es. Así es. Más allá del funcionario que es hoy en día, olvídese por un momento, por un instante, del funcionario que es hoy.
¿Cuál creería usted que de esas metas que tiene como José Luis en favor de nuestro colectivo que puntualmente COSENFE representa, que son los físicos y los orgánicos? Una meta, Para vuestro colectivo. que no es un sueño, que es una meta diferente, ya es una labor puntual, que digan, me voy a proponer esto. Bueno, mi meta está precisamente en abrir esa oficina, como he comentado antes, y que alcancemos al menos algunas de las reivindicaciones que lleváis haciendo mucho tiempo. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de las fechas de primavera, que no son accesibles en la ciudad de Sevilla, ¿no? Que es La Semana Santa, sí, la Feria de es muy Abril. llamativo que tantos años que tengamos estas fiestas que no han venido ahora, sino que llevan tantos años en la ciudad de Sevilla y que a día de hoy no sean accesibles al 100%. Sí es que es muy difícil en muchos momentos, porque tenemos una forma de vivir las fiestas muy curiosas o muy particulares, todos en la calle, las bullas, las aglomeraciones, es muy difícil a lo mejor esa combinación con las personas con movilidad reducida o con la discapacidad, pero tenemos que hacerlo lo más inclusivo posible. Y eso, yo creo que es eso, con esta oficina y con esas metas, creo que podemos hacer. Creería yo que es que ya he vivido varias fiestas, perdón, de esas. Una persona con discapacidad Es muy difícil. se le dificulta con su silla de ruedas presenciar una procesión de Semana Santa, o en la misma Feria de Abril acceder por el albero, no puede o estar mucho tiempo de pie, porque no hay esa accesibilidad universal que se requiere, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil y bueno, hoy este año hemos dado pasos haciendo nuevos accesos o pasos accesibles en la Feria de Sevilla, haciendo rebajes, creando itinerarios peatonales. En la próxima feria se van a hacer nuevos itinerarios peatonales que sean accesibles a la silla de ruedas, se van a poner esos cargadores para las sillas eléctricas con un punto de conexión para recarga, que es muy importante. También nos pedían que hubiera una zona como de reparación para muchas veces las ruedas que pinchan y puedan recambiarse. Hablamos del 2025. De 2025. Se ha puesto en cartera. Y también en el 2025, pero más cercano, porque será a principios de enero, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de las cabalgatas de Reyes, ¿no? De que no El hay, 6 de enero, no hay sí. unos espacios. 5 o 6 de enero. 5 o 6 de enero, no hay un espacio en la cabalgata de Sevilla para, sobre todo, chicos, niños con discapacidad. Para los padres también, oye, es una... Que le hace mucha ilusión, Sí, a un niño con discapacidad recibir. ir a ver, exactamente. Entonces no se crean espacios, no porque la gente no quiera, no porque la sociedad, pero sí es verdad que en ese momento festivo todo el mundo se vuelca y no piensa en la persona que está debajo o que está a una altura más baja o que está detrás y que no puede ver. Por lo tanto, vamos a crear también en el itinerario, en el recorrido, espacios acotados para pequeños con discapacidad. Ya no únicamente de movilidad, a lo mejor hay pequeños o mayores que el ruido, la aglomeración les genera cierta movimiento, cierta, y no poder estar en esos espacios, y por lo tanto vamos a crear espacios mucho más amplios, mucho más acotados para que estos niños y estos adultos puedan disfrutar también de, en este caso, de la cabalgata de Reyes. Felicitarlo. Muchas gracias. Porque eso es un compromiso y que las acciones se resuelvan de esa manera en favor de las personas con discapacidad. Si fuera hoy una persona con discapacidad física o persona con discapacidad orgánica, José Luis, ¿qué le diría a usted a la sociedad sevillana? Ponerte en el zapato en un momento de una persona con discapacidad, los zapatos. Te pones en los zapatos de una persona con discapacidad cuando llega a tu familia. Yo nunca he ido a la discapacidad, por ejemplo, hasta que no he tenido un familiar muy cercano con una discapacidad, en este caso de nacimiento. Entonces, cuando te pones en la piel y en los zapatos de una persona con discapacidad, en este caso no es una discapacidad motora, sí es verdad que su discapacidad a lo mejor le hace tener unos movimientos mucho menos accesibles o menos ágiles que podemos tener yo o cualquier ciudadano sin discapacidad, pero sí tiene otro tipo de discapacidad. Y provoca que yo haya vivido situaciones complicadas. La gente no tiene una comprensión hacia esta discapacidad, hacia diferentes movimientos, hacia diferentes actitudes, hacia diferentes reacciones. Y eso te pone muchas veces en un brete de incomprensión y de incluso de sentirte también diferente al resto de la sociedad y señalado y te pones en la piel. Y yo eso lo he vivido en años atrás, ahora menos, porque es verdad, bueno, con la edad, precisamente esta familia, bueno, pues ya va todo mucho más rodado, ya también nosotros lo entendemos mucho mejor y comprendemos mucho mejor sus situaciones y sus momentos, pero es verdad que eso te pone en la piel
y muchas veces tú mismo te sientes, oye, ¿por qué se genera esta diferencia? ¿Por qué tienes que mirarlo así? ¿O por qué tienes que hacer comentarios? ¿O te molesta que es una persona que tiene una discapacidad? ¿Por qué lo tratas así? Es decir, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad es muy injusta y creo que nos damos cuenta. Yo he podido tener mejor episodios de crear esa indiferencia o de crear esa diferencia cuando no tenía cercano familiar, y ahora que lo tengo, pues oye, te das cuenta lo que han tenido que pasar muchos padres, muchos familiares no, cuando tenían esa situación, y hasta que tú no lo vives, tú no lo tienes cerca, no te das cuenta. Entonces yo creo que muchas veces ese baño de realidad es bueno que nos lo demos para ponernos en la situación de las personas con discapacidad, y creo que eso todavía falta mucho por hacer. Preguntas rápidas para respuestas cortas. Un libro para recomendar. Todo esto te daré. Un valor humano para rescatar. 2, sencillez y humanidad. Una ciudad soñada que no comentada en el tema de los viajes. Ay, soñada y documentada. Mozambique. En África. Es un país. Sí, perdón. En este caso, quiero conocer Mozambique. Y finalmente, su mensaje contundente y breve a la población con discapacidad de Sevilla. Un mensaje para la población con discapacidad de Sevilla. Que no pierdan la esperanza, que no dejen de luchar, y que estoy seguro que dentro de muy poco conseguiremos muchas cosas por ello. Y de la mano de gente sensible con la discapacidad, gente humanizada y empatizada con usted. Eso es muy importante. El compromiso de este ayuntamiento, y en este caso de mi persona como delegado, lo tienen, y es necesario seguir reivindicando, seguir luchando y seguir tirándonos de las orejas cuando es necesario, cuando toca, pero que no pierdan la esperanza y que no dejen de luchar. De esta manera, a ti que nos estás escuchando, terminamos esta agradable conversación con José Luis García Martín, cariñosamente conocido como Pepelu. Muchísimas gracias, José Luis. Nada, gracias a vosotros, y aquí me tenéis. Bien, nos complace haber tenido a este gran invitado en nuestro podcast, Las Voces de la Inclusión, la gran apuesta sonora de COSENFE Sevilla para la visibilidad de las personas con discapacidad en Sevilla y su provincia. Mil gracias por estar semana tras semana escuchando este gran podcast,